Quiero presentar un especial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este nuestro curso proyecto de grado, y pues ya que llegamos a la última sesión de las 8 previstas para este curso, les quiero hablar con un tema que es muy importante. De hecho, resalto en él en el curso Metodología de la Investigación y no podía dejar pasar este curso de proyecto de grado donde estamos aprendiendo a presentar un informe final. eh, Dado que las referencias y la bibliografía son muy importantes para cualquier persona que de una u otra manera asuma un rol de investigador. De hecho, hace poco, en el doctorado que estoy haciendo, tuve la oportunidad de analizar un paper, un escrito de dos investigadores que nos presentaban una visión diferente de lo que es el plagio. Y descubrí algunos conceptos que de pronto todos lo sabemos, pero en realidad no, pues no los aplicamos con la debida conciencia con las que deberíamos aplicarlos. Entonces, en primera instancia, la pregunta es, ¿para qué se referencia? ¿Sí? Y definitivamente se referencia con un motivo especial que es citar y darle crédito a aquellas personas que de una u otra manera han investigado antes que nosotros, han seguido el método científico y nos pueden entregar un resultado de investigación. Ese trabajo arduo del investigador, esa creación de nuevo conocimiento, es necesario tenerla en cuenta y es necesario citarla material y efectivamente en nuestro escrito, porque es en última lo que le da el fundamento científico a que lo que yo estoy hablando no es un chisme, no es una invención, no es una postura eminentemente subjetiva, sino que es ciencia. Entonces, un componente extremadamente importante de lo que es el trasegar diario de un investigador es el poder fundamentar cualquier cosa que se diga, cualquier postura que se asuma dentro del proyecto, y es lo que convierte un escrito en verdadera ciencia. ¿Qué es una referencia? Una referencia no es más que realizar una cita o decir de dónde, cuál es la fuente original de donde yo tengo una idea, una postura, una teoría, un conocimiento, ¿sí? Entonces, para poder citar, debemos incluir en el texto elaborado el autor y los autores o los autores de quienes nosotros nos estamos nutriendo para entregar nuestra postura. Cuando las ideas son de creación propia y cuando nosotros estamos siendo originales, no tenemos que incluir el nombre y la fecha de nosotros. Pero ojo, algo de lo que aprendí en ese documento que recientemente leí es que nosotros podemos cometer plagio hasta con nuestros mismos escritos. ¿De qué manera? Cuando le entregamos, por ejemplo, como lo hacen los estudiantes de su proyecto de grado, que comparten el crédito con la universidad, quien en últimas fue la institución que les entregó ese conocimiento. Entonces, yo entrego mi proyecto de grado, compartimos el crédito con la universidad. Yo digo, este proyecto, esta investigación es fruto de lo que aprendí en esta institución durante 5 años, 4 años, 2 años, qué sé yo, dependiendo del curso, el pregrado o el posgrado que estemos realizando. Entonces, en ese momento que yo entrego esa investigación, ya no puedo utilizarla autónomamente, ya dependo de dar el crédito tanto al autor, que soy yo mismo, diciendo que es un estudio anterior, como a la universidad que de una u otra manera avaló ese proyecto.
Entonces, aunque quiero ser enfático en que no es necesario cuando la idea es propia y original, referenciar el nombre del autor, o sea, del quien la está generando, sí es necesario tener en cuenta que podemos cometer autoplagio. ¿Qué otra manera de autoplagio puede haber? Cuando yo presento el mismo escrito a dos entidades para que las dos entidades me las avalen y me presenten a través de esa entidad. Estamos hablando de una revista indexada. Entonces yo entrego el mismo escrito a revistas indexadas, pero no digo nada. Hay muchos investigadores que lo hacen viendo cuál de las dos revistas es la que primero le entrega el aval para publicar. Pero no le estamos diciendo a la revista que ese trabajo que nosotros estamos entregando en A es el mismo que estamos entregando en B y ahí podemos cometer autoplagio. Entonces, la cuestión del plagio hay que verla con lupa, hay que hacerle una cirugía de muy alta tensión porque no es tan sencillo como nosotros creemos. Hay una manera correcta para citar y de hecho hay varias fuentes. Ustedes cuando tengan la oportunidad, yo por ahí he montado un video que está muy mal editado, voy a ver si lo mejoro, de efectivamente cómo utilizar la herramienta Word donde ya viene la posibilidad de crear las citas y a medida que voy creando las citas que va quedando en el texto, voy haciendo un repositorio interno, me imagino que es un macro, a través de una macro, voy haciendo un repositorio interno dentro del mismo documento y después cuando llamo la bibliografía, entonces sencillamente toda la bibliografía que está representada en el cuerpo del trabajo sale. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando ustedes utilizan esa herramienta en Word, ahí les aparecen diferentes formas para establecer las citas. Entonces hay una normatividad del Instituto Colombiano para las Normas Técnicas y CONTEC que se utilizan en algunas universidades. Sé, por ejemplo, que la Universidad de Los Llanos, aquí en el departamento del Meta, lo utiliza. Hay otras como la APA, que es Asociación de Psicólogos. En inglés no recuerdo exactamente qué significa la sigla APA, pero sé que es una asociación de psicólogos a nivel internacional. Entonces, cambian las ediciones y Contec también van varias ediciones, APA. Bueno, hay diferentes maneras, diferentes formas, diferentes fuentes de donde se nutre la manera de citar. En esta precisa disertación vamos a aprender a citar como nos exige la norma APA sexta edición. ¿Y por qué no me voy a remitir a otras? Pues porque es la normatividad adoptada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y pues ustedes están haciendo una especialización en esa universidad. Mal haría yo en enseñarles cómo referenciar de acuerdo a la norma ICONTEC cuando estamos utilizando la APA. Entonces, hay varias maneras de citar. Cuando la cita no es textual, es decir, cuando yo no copio palabra por palabra lo que dio el autor, entonces dice que si la oración incluye el apellido del autor, solo se escribe la fecha entre paréntesis. Y ponen un ejemplo, Viadero en el 2007 informa que en un análisis de más de 200 estudios se evidencia la correlación. Esta parte que voy a resaltar aquí, desde hasta desempeño escolar, esto es construcción del autor, es un parafraseo, pero que lo sacamos de un autor, un investigador que se llama Viadero y que creó o sacó ese nuevo conocimiento en el 2007. Si no incluimos el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha al final de la disertación. Un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento de desempeño escolar y eso lo creó Viadero 2007. Entonces, desde un análisis hasta desempeño escolar es un parafraseo, no es una cita textual y lo escribió el mismo autor Viadero en el mismo 2007. Démonos cuenta que aquí escribimos Viadero informa y en paréntesis solo el 2007 y aquí sí Viadero 2007 está todo entre paréntesis con una coma. Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos, se cita la primera vez todos los apellidos, en las menciones subsiguientes solo se escribe el apellido del primer autor seguido de la frase et al. Álvarez, Valdés y Curiel en el 2006 hicieron una investigación, entonces cuando citamos la primera vez puede ser si la oración incluye el apellido del autor o si la oración no la incluye, pero a partir de esa primera cita donde ponemos los tres nombres de los autores, seguimos con
la frase et al, que significa en latín que vienen más autores, pero que ya han sido citados anteriormente. Si son más de 6 autores, se utiliza et al desde la primera mención. Se considera, hay dos maneras de citar las citas cuando son textuales. Cuando la cita es corta, que una cita, la norma APA, sexta edición, la considera corta cuando es menor a 40 palabras, se transcribe a renglón seguido como parte del texto y se pone entre comillas. Pero si la cita es larga, más de 40 palabras, se separa el texto normal del documento con sangría en todo el párrafo, una sangría a 5 espacios, a 5 enter, por decirlo de alguna manera, o barra espaciadora, no enter, sino barra espaciadora, desde el margen izquierdo sin comillas y con un interlineado menor. Hay universidades que exigen el interlineado como lo pide la norma APA, que es doble espacio. Hay otros que dicen, no, gastamos demasiado papel, entonces hágalo a espacio y medio. Entonces, si es a 2 espacios, yo puedo poner esa cita larga a espacio y medio. Y si estoy escribiendo a espacio y medio, como lo exige la uniminuto, la pongo a un espacio. Pero el interlineado debe ser menor que el que estamos utilizando en el cuerpo del trabajo. Se reemplazan por puntos suspensivos las palabras o frases omitidas, porque hay ocasiones en que el autor hace una disertación, pero yo quiero resaltar algo al principio de la disertación y al final. Entonces, eso que no necesito resaltar, sencillamente puntos suspensivos que no son más de 3, no son 10 puntos, sino los puntos suspensivos son siempre en investigación científica 3 puntos seguidos. La cita textual se compondrá del apellido del autor, año de la publicación y páginas de donde se tomó la cita. Entonces, cuando en un documento aparece la página, yo asumo que está tomando textualmente, porque si no, como vimos en el caso anterior, no hay que escribirla. El formato de la cita bibliográfica variará según donde se ponga el énfasis. Entonces, el formato de la cita incluirá el texto y al final, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de la publicación y la página. Entonces, las dos directrices constitucionales que integran el patrimonio cultural son su conservación y difusión, misiones esenciales de los memorizadores sociales, como denominó Legov a los archiveros y bibliotecarios. Ramos, 2003, página 27. Yo asumo que esta cita es textual y que la obtuvimos de un investigador de apellido Ramos que creó o sacó su investigación en el 2003 y en esta investigación hecha en el 2003 nos remitimos a la página 27. Cuando el énfasis de la cita es puesto en el autor, porque recordemos que hay énfasis en el texto y énfasis en el autor, en el anterior caso el énfasis de la cita está en el texto, no en el autor. Entonces, al final del texto escribimos Ramos 2003, página 27. Cuando hacemos el énfasis en el autor, es decir, el autor está dentro de la construcción de la oración que estamos haciendo, como en este caso Ramos afirma, las bases de datos se configuran como una herramienta, entonces escribimos Ramos, porque esto hace parte del texto. Vea, Ramos afirma, nosotros quitamos este paréntesis. De hecho, quiero aprovechar para los estudiantes, cuando usted pone un paréntesis en un texto seguido, si se quita el paréntesis e igual la idea sigue, hay una buena sintaxis, etcétera, etcétera, está bien redactado. Entonces, el paréntesis siempre que usted lo escriba en un texto, usted debe tener la capacidad de quitarlo y que el texto siga, como en este caso. Ramos afirma, ¿sí? Lo que pasa es que pongo el 2003 para determinar que hay énfasis en el autor y como la cita es textual, la pongo entre comillas y escribo al final también entre paréntesis la página de la que saqué esa cita. En casos de citas textuales en documentos electrónicos que no dispongan de página, se debe citar el número de párrafo, indicando así, párrafo X, en vez de página 69, párrafo X. Cuando la cita proviene de una fuente secundaria, es decir, Gómez Chacón citó a MacLeod en 1989, ¿sí? Entonces, Gómez Chacón, que hicieron una investigación en el 2000, tomaron una teoría de MacLeod en 1989. Entonces, ¿cómo se cita? ¿Sí? De la siguiente manera, MacLeod en 1989 citado en Gómez y Chacón en el 2000. Este es cuando el énfasis es en el texto y el segundo ejemplo es cuando el énfasis está en el apellido. MacLeod usa el término dominio efectivo. Entonces, entre paréntesis está 1989 citado en Gómez Chacón 2000. Aquí les dejo
diapositivas tengan muy en cuenta las comas, ¿no? Que son importantes. Esto es en caso de que tengamos una tabla. Entonces, en las normas APA se dicen que las tablas no vienen con el interlineado que tenemos la posibilidad de crear en Excel completo. Las tablas en la norma APA 2000, sexta edición, dicen que tenemos solo el interlineado horizontal, no el vertical. Ponemos el número y título en la parte superior, tabla 1, cifras del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, mientras que la fuente estaría debajo, adaptación de MEXT 2013. Únicamente tendrá divisiones de línea horizontales, no tendrá divisiones de líneas verticales. Cuando el objetivo es incluir un gráfico, que a mí me preguntan a veces los estudiantes, ¿qué es un gráfico? Entonces, un gráfico porque hay tablas, gráficos y figuras. Voy a decir de pronto una barbaridad, pero yo lo concibo así. Una tabla es aquello que nos muestra mediante una redacción un resultado de investigación, como la que acabamos de ver. Aquí se las estoy volviendo a poner. Esta es una tabla, entonces aquí dice alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnado con necesidades educativas especiales. Esto es una tabla. Cuando es un gráfico, el gráfico es aquel que sale de alguna de las herramientas ofimáticas, bien sea Word, bien sea PowerPoint o bien sea Excel. Ese es un gráfico. Y la figura es todo aquello que no es ni tabla ni gráfico. Para que no, es decir, es una manera coloquial. Recuerden que a mí siempre, cuando yo me enfrento a un grupo de estudiantes, intento operativizar el concepto teórico. No me gusta utilizar las definiciones porque si ustedes se meten en San Google, que todo lo puede y todo lo sabe, meten definición de gráfico, definición de tabla, entonces epistemológicamente hay una profusidad inmensa en lo que significa un gráfico o una tabla, ¿sí? Para hacérselos un poco más sencillos y que ustedes no se confundan, porque de eso es lo que se trata la educación, es entender que tabla es todo aquello que de una manera u otra contiene una redacción. Dese cuenta que en este gráfico no hay redacción, es adición, pero ¿adición a qué? ¿Sí? Multiplicación. Multiplicación, ¿por qué? Entonces, las 4 operaciones es adición, multiplicación, sustracción y división. Si yo voy a hacer una redacción definiendo qué es la adición, esto dejaría de ser un gráfico para convertirse en una tabla. Entonces, ¿de dónde sacamos este gráfico? Lo podemos crear, por ejemplo, en PowerPoint o en Word. ¿Sí? Entonces, un gráfico es aquello que nos entrega cualquier tipo de herramienta ofimática y la figura es lo que no es ni una tabla ni un cuadro. Entonces, una figura puede ser una foto, pero una figura también puede ser una captura de pantalla, pero una figura puede ser un dibujo, todo aquello que no es ni tabla ni gráfico. Entonces, básicamente, se pondrá el número, el título y la fuente en la parte inferior del gráfico y en cursiva. Figura 1 o gráfico 1 pondría relación entre las 4 operaciones básicas, Castro 2008, página 213. Cuando se hace una lista de referencias, la lista de referencias se denomina técnicamente bibliografía. Entonces, al final del documento, todas esas citas de autores o de investigadores que nosotros hemos hecho a lo largo del cuerpo del trabajo, tenemos que listarla y a ese listado se le llama bibliografía. ¿Sí? En función de la fuente de que se trate, libros, web, videos, apunte, la referencia se realiza cada una con un formato diferente. Es decir, hay una manera según la norma APA para referenciar cuando es un libro, cuando es un capítulo del libro, cuando es un artículo en línea que hemos accedido a él a partir de la página web, cuando es un video, cuando es un apunte, ¿sí? Es importante que nos fijemos en aquellas partes que se muestran en cursiva, porque esto tiene un significado especial cuando se elaboran las citas, la bibliografía, y a continuación se expone cómo se han de realizar las referencias de las fuentes que se utilizan con mayor frecuencia. Obviamente, yo estoy intentando, como todos los videos que les he montado en este curso de proyecto de grado,
que les hablé de investigación cuantitativa en 2 horitas, no en un semestre, ¿sí? Estoy resumiendo la norma APA, que si ustedes la analizan en 60, 70 páginas en 4 o 5 diapositivas. Entonces, apuntes de material no publicado, apellidos, año, título y tenemos que tener en cuenta de escribir material no publicado, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, he visto algunos autores que referencian, por ejemplo, una ponencia y la ponencia no la han traducido, pero él estuvo y capturó las ideas de la ponencia. Entonces, Prieto en el 2011, en el tema 2, desarrollo y adquisición de la capacidad lingüística, es material no publicado. Por ejemplo, si alguno de los que están viendo este video quiere referenciar el video, es un material no publicado. Institución, cuando no es un autor, sino es una institución, año, título y otra vez material no publicado. Apellido, nombre, año, título de la obra, institución académica en la que se presenta y lugar. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta de escribir documento no publicado o material no publicado. Apuntes en formato electrónico, entonces el apellido, el año, el tema, escribimos material no publicado, recuperado. Bueno, en algunas ocasiones también veo la palabra revisado el 16 de febrero de 2012 en HTTP, que este es el link donde nosotros podemos verificar de dónde sacamos la información. Cuando el artículo es en formato de papel, entonces escribimos el apellido, el año de publicación, el título de la publicación, el nombre del el artículo, ¿sí? El número de la revista y la paginación. Yo no, la idea no es ponerme a leer aquí lo que ustedes pueden leer en sus casas. Ustedes saben que en el aula virtual yo subo el video, subo las diapositivas que acompañan el video, que son como el resumen, las notas que ustedes pueden llegar a tomar. Entonces ahí en las diapositivas está exactamente para que ustedes se guíen. Seguimos cuando el formato cuando el artículo viene en formato específico, capítulo del libro en formato papel con autor. Vecino F 2008, capítulo 8 del libro Representación del espacio en el niño, el espacio como modelo. Ese es el capítulo, ¿no? Representación del espacio en el niño es el capítulo 8 y el título de la obra es El espacio como modelo de desarrollo de las distintas geometrías en C. Chamorro, primera edición, Didáctica de las Matemáticas, páginas 255-277, Madrid, Pearson, Prentice Hall. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es que de la página 255 a las 277 está el capítulo 8, que el título del capítulo 8 va inmediatamente después de la mención del capítulo y después va el nombre de la obra en tal. Y de la obra como tal, y como es un libro, entonces la editorial. Comunicación y póster presentado en un congreso, apellidos, año, mes de la ponencia, el título, el nombre de la ponencia, en qué ciudad y en qué país se dio. Arteaga B. y García M. en el 2007, septiembre, estrategias de educación adaptativa, del rendimiento en matemáticas de los alumnos de cuarto de ESO, comunicación presentada en el 13º Congreso Nacional de Modelos de Investigación, etcétera, etcétera. Y están, como insisto, cada una de los modelos para que ustedes se rijan. Cuando es legislación, importante para su marco jurídico, decreto 72 del 2003 del 18 de marzo de medidas de impulso de la sociedad de conocimiento en Andalucía, boletín oficial de la Junta de Andalucía, 55 del 21 de marzo del 2003, ley orgánica, etcétera, etcétera. Si no se tiene acceso al número de boletín, se incluye la fecha a continuación del título del mismo. El número del boletín es donde en ciertos estados o países la ley comienza, cuando es publicada en el boletín oficial, la ley comienza a regir. Entonces, por eso es importante poner el número del boletín. Cuando son libros en formato papel con autor, apellidos, año de publicación, título, la ciudad, la editorial. Sánchez JC 2007, Estadística aplicada a la educación, Madrid, la editorial es la CCS.
Cuando el libro en formato electrónico, entonces lo mismo que cuando es un artículo, teniendo en cuenta el link de donde nosotros podemos recuperar. Y hay que decir, por ejemplo aquí, recuperado tal día, porque hay otra cosa en la página web y es que como es dinámica, pueden quitar el enlace, entonces es bueno escribirlo el día que nosotros lo recuperamos. Páginas web o blog, aquí está el ejemplo, Grupo Pedagogía Adaptativa, Investigación Pedagógica Adaptativa, recuperado el 10 de julio del 2012 en el link, ¿sí? Álvarez P. 2013, del 11 de septiembre, los colegios mayores se unen contra las novatadas universitarias, El País, edición digital. Cuando son tesis o documentos de investigación, recuerden que, y en esto quiero ser enfático, es un error decir que un estudiante de pregrado o de especialización elabora una tesis. El Ministerio de Educación Nacional ha definido las diferentes formas de presentar opciones de grado escritas como un aporte al nuevo conocimiento y los ha llamado que en pregrado y en especialización el nombre técnico se llaman proyectos de grado porque en esos estadios de adquisición de conocimiento todavía el investigador no está en la capacidad intelectual máxima para elaborar una tesis. Entonces las tesis comienzan a partir de la maestría, de hecho hay tesis, tesinas, bueno, hay diferentes nombres, pero en pregrado y en especialización se les llama proyectos de grado. Entonces cuando son proyectos de grado, artículos científicos o tesis, utilicemos este formato, el apellido, el año, el título, tesis de maestría, doctorado, nombre de la institución y lugar. O apellidos, productor, apellidos, director, año, título y el lugar. Cuando es un video de YouTube o video de un repositorio de material audiovisual, título, apellidos, director del video, año y video o DVD en YouTube. Grosso modo, y para terminar, estas son las maneras como en un resumen escueto, corto, intento darles a ustedes ciertas herramientas para que ustedes aprendan a referenciar. Como conclusión de lo que estamos hablando, básicamente hay dos cosas. Primero, la necesidad que tenemos moral y legalmente, porque en Colombia el plagio se considera un delito, moral y legalmente, de darle el crédito a las personas que han hecho investigaciones y que han creado obras, bien sea literarias o científicas. Y segundo, que eso le da peso, le da elegancia, le da respeto a lo que yo estoy escribiendo como investigador. No necesariamente tener 2000 citas significa que un escrito sea mejor que aquel que tiene 500, no. O 200, o 250, o 100. No, no es el número de citas, es el poder, primero, reconocer ese conocimiento que está pululando en cualquier parte del mundo y en segunda instancia, la elegancia, la solidez, la producción de un nuevo conocimiento siguiendo absolutamente todos los pasos que exige el método científico y dentro de los cuales la referenciación es extremadamente importante. Voy a colgar el video de cómo se referencia y cómo se saca la bibliografía a través de la herramienta del Word. Pero mientras lo subo, miren el que está con todos los errores que puede llegar a tener. Yo siempre ofrezco excusas por lo coloquial y lo casero de estos videos, pero hay algunos estudiantes que me dicen que cuando se dedican a verlos les sirve, especialmente cuando algunos de ellos en Mitú o en Puerto Carreño o en Puerto Inírida o en Yopal, donde tenemos los centros de atención tutorial, donde no podemos tener esa comunicación cercana con los estudiantes, les son de mucha utilidad. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video y en un nuevo curso.